Muy buenos días, señores miembros del jurado, presidente, doctor Gaudencio Galvez Choque, secretario, magíster Mario Salazar Orihuela, titular, doctor Gilmar León Oscanoa, y con su venia voy a proceder a presentar, a hacer la exposición de mi tesis que lleva por título Aplicación de la metodología Kotter en el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el sector minero. Les voy a presentar el contenido de la investigación que he realizado, la cual consta del resumen, planteamiento del estudio, marco teórico, la metodología, los resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones. La presente investigación está enmarcada en la elaboración de una propuesta para optimizar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, bajo el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 y los 7 lineamientos del documento técnico sanitario emitido por el Estado peruano, mediante la metodología Kotter, la cual se basa en 3 etapas para la implementación. 1. Eliminación del status quo. 2. Introducción de nuevas prácticas. Y 3. La consolidación del mencionado plan, obteniendo como resultado principal una significativa mejora en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en las empresas del sector minero. La realidad problemática que se ha observado como consecuencia del COVID-19 en las organizaciones, que ha significado la paralización y cierre de actividades económicas, y por ello el gobierno peruano ha adoptado una serie de acciones, normas y procedimientos de cumplimiento obligatorio para enfrentar la situación de emergencia sanitaria, habilitando así el procedimiento que se tenía que seguir al interior de cada empresa para entrar a operar en la etapa de reinicio de actividades, y se generó la obligación para los empleadores a hacer un plan de vigilancia, de prevención y control del COVID-19 que permita asegurar el cumplimiento de los 7 lineamientos que se establecen. Pero este plan no indica alguna metodología para su implementación, y se observa que a pesar de que muchas empresas la han implementado, no estaban obteniendo los resultados deseados, por lo que se presenta esta investigación para rediseñar acciones y mantener la salud de todos los actores económicos. El presente estudio trata de establecer y analizar cada uno de los procesos de la metodología Kotter como un instrumento de innovación y destacar la importancia en el manejo de la gestión en seguridad, para así aportar al conocimiento existente sobre el uso de la metodología Kotter en las actividades del sector minero, cuyos resultados podrán plasmarse en una propuesta para ser incorporados como conocimiento a las ciencias de la empresa, ya que se estaría demostrando que su aplicación optimiza en las mismas. Entonces, a partir de ello, se plantea el problema general: cómo se aplica la metodología Kotter en el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el sector minero. Y como objetivo general, establecer los mecanismos para aplicar la metodología Kotter en el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el sector minero. Como antecedentes, se recurrió a fuentes relacionadas
con la gestión del cambio. El libro Liderar el Cambio del señor John Kotter. El libro de Gestión del Cambio Organizacional, Caminos y Herramientas de Arthur Zimmerman. Y estudios de investigaciones. Como bases teóricas, las normas nacionales, las normas internacionales, el modelo de gestión del cambio o modelo Kotter, los 7 lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, la teoría de las restricciones y el enfoque de la mejora continua. Respecto a la metodología, consideramos que la investigación es del tipo aplicada, del nivel correlacional, de método analítico sintético y de diseño observacional. La población, empresas proveedoras en el sector minero, la muestra Remixadrini y Grupo Jetsak. Técnicas e instrumentos utilizados, observación y entrevistas. Se utilizó el diagrama de Ishikawa, donde se identificó cuáles fueron las causas primarias y secundarias para que se genere la deficiencia en la implementación del plan de vigilancia, el cual buscamos solucionar. Empresas especializadas inmersas, Grupo Jetsak, como empresa de soporte y asesoría para la implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en Remixadrini. Como hipótesis general, tenemos que la metodología Kotter se aplica satisfactoriamente en la implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el sector minero. Para la formulación de los procesos, según la metodología Kotter, comprende 3: entrada, interacción y salida. Propuesta de los 3 procesos, según el modelo Kotter. Eliminación del status quo. Consiste en el inventario de la forma de convivir y trabajar en la unidad minera antes de la pandemia, para gestionar el cambio de cultura y mentalidad, el cual generará resistencia y caos, signo de que se está produciendo el cambio, por lo que debe identificarse a líderes, personas con capacidad de influir. Paso 1, priorización. Creando un sentido de urgencia. Se reorganiza el área de seguridad y salud ocupacional, el estudio del comportamiento del virus y sus efectos en los trabajadores. Se realiza un listado detallado de las actividades productivas y el DAFO. Se realiza la revisión de las normas de seguridad. Como paso 2, se crea el equipo guía, líderes, depositando la confianza en los trabajadores. Se da la generación de un jefe sanitario adscrito al área de seguridad y salud ocupacional, quien en coordinación con las demás áreas identifica a los nuevos líderes con capacidad de influir. Se realiza el reordenamiento de campamentos. Se hace la construcción del área de aislamiento para cuarentena. Paso 3. Se fomenta el compromiso de cuidado entre los mismos trabajadores y guardias permanentes del cuidado, con enfoque a la filosofía de vida saludable. Paso 4. Se crea la nueva visión y misión, el que es comunicado a toda la organización, manteniéndose un diálogo constante con los trabajadores de la nueva visión de cambio del principio de vida saludable y la preservación del empleo sin contaminación del virus. En la introducción de nuevas prácticas, que es la renovación de la nueva forma de vivir y de trabajar evitando contagiarse con el virus, como paso 5 se realizan nuevos retos, siguiendo protocolos para ingreso al centro laboral, uso de mascarilla y faciales y otros.
En el paso 6, en los planes a corto plazo, se diseña el plan de acción semanal, capacitaciones evolutivas en el área sanitaria y recompensas sistemáticas. En el paso 7, el reto del cambio, se consolidan logros y se producen más cambios, con trabajadores saludables, teniendo el compromiso de producción garantizada con poco ausentismo, analizando cómo se va consiguiendo las pequeñas victorias para fortalecerlas y hacerlas perdurables. Finalmente, en la consolidación del plan de vigilancia, que consiste en el constante monitoreo para verificar el cumplimiento de lo establecido en el plan de vigilancia, prevención y control del COVID, la formación de nuevos líderes y la creación de nuevas metas, objetivos, manteniendo así la mejora continua. A continuación, el cronograma del inicio de esta investigación, desde la revisión bibliográfica del estudio, el desarrollo de la misma, hasta la redacción final de esta tesis. Para la implementación de la metodología en la empresa Remixa, se contó con la participación de todo su personal, materiales digitales para la comunicación en su mayoría, así como insumos obligatorios y necesarios. Los resultados obtenidos fue lograr tener la atención y compromiso de la organización, teniendo una visión clara y los beneficios de la adecuada implementación del plan. El personal se adecua a las nuevas prácticas y toma conciencia de los nuevos protocolos implementados, haciendo un reconocimiento público de los logros a corto plazo, obteniéndose gradualmente la disminución de casos positivos y mejoras en la producción. Se genera una cultura de seguridad reflejados en el trabajo diario. De acuerdo a la primera hipótesis específica, según el reporte de la Unidad de Salud Ocupacional, existen daños físicos y psicológicos a los trabajadores de Remixadril. Para la elaboración del riesgo, hemos tomado en cuenta los niveles de percepción del riesgo, los cuales determinaron los daños psicológicos, y el cuadro mensual de los descansos médicos para los daños físicos, en donde podemos observar también la reducción de casos COVID positivo hasta 0 casos. De acuerdo a la segunda hipótesis específica, se configuró 4 áreas: el técnico en seguridad, sanitario, legal y económico. Según el cuadro de costos de la empresa de Remixa, podemos observar mejoras en el margen bruto, observándose una caída en el mes de septiembre, pero por dificultades de avances operativos, debido a las condiciones del terreno y no por algún problema en la implementación del plan de vigilancia. De acuerdo al DAFO, se genera mediante 4 procedimientos, los cuales definen estrategias. A continuación, el organigrama post-pandemia de la empresa especializada a tomar en cuenta para la implementación del sistema integrado de gestión para minimizar la rotación del personal, entre otras. Discusión de resultados. Se analizó la gestión de seguridad que llevaba la empresa Remixa, obteniéndose como resultados deficiencias en la gestión de seguridad y el cumplimiento del plan de vigilancia. Se identificaron consecuencias. Los resultados preliminares de la aplicación de la metodología Kotter en la implementación del plan de vigilancia son satisfactorios. La misma que puede aplicarse en las empresas mineras, ya que los 3 procedimientos de la metodología Kotter encajan perfectamente en la industria minera, considerando la declaratoria de vigencia de la emergencia sanitaria. Lo propuesto para la implementación del método Kotter implica un incremento en los gastos administrativos de más de $1,000, adicional a los costos generados el contratar a una empresa especializada para el soporte. A cambio de ello,
se obtienen resultados favorables para las empresas, como la disminución de casos COVID, el mejor clima laboral, el cumplimiento de objetivos y metas, entre otros. La existencia de 4 pasos para la formulación del DAFO es una actividad ejecutada en este trabajo, conduciendo a objetivos estratégicos. Conclusiones. La intervención de Grupo YETSAC en la empresa Remixa ha generado el control del contagio del virus y la continuidad en la actividad económica operativa bajo la aplicación de la metodología Kotter. Como segunda conclusión, la no puesta en marcha del plan de vigilancia, de prevención y control de la pandemia ha generado daños en los trabajadores en lo físico y lo psicológico. Como tercera conclusión, el plan requiere una adición en el organigrama de la empresa dependiente de la gerencia del programa de seguridad y salud ocupacional. Como cuarta conclusión, el soporte está compuesto en lo económico, seguridad, legal y sanitario, que implica personal, material, infraestructura, factores que implican una inversión entre $1,000 y $3,000 mensuales por parte de las empresas especializadas señaladas en la primera conclusión, de manera que la carga laboral de la empresa se ve afectado y el tiempo de los sistemas de trabajo se prolongue. Como recomendaciones tenemos que la participación y el involucramiento de los trabajadores es base importante para la obtención de información real. Debe diseñarse de manera didáctica las nuevas prácticas que implica el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, para que el personal de una organización se adapte de la mejor manera y en corto plazo al cambio. Como otra recomendación, en un inicio, la organización debe contar con procedimientos estándares, al menos para las actividades de alto riesgo. Como otra recomendación, se debe contar con todo el equipo de protección personal y sanitario. Asimismo, instruir a los trabajadores sobre su correcto uso, de acuerdo a la evaluación de los niveles de riesgo. Y como última recomendación, la organización debe cuidar los aspectos físicos y psicosociales de los trabajadores, generando condiciones de trabajo saludables y adecuados, además de realizar monitoreos de salud ocupacional. Asimismo, debe cumplir con la normativa referente a las condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Señores miembros del jurado, he concluido mi exposición y estoy a la espera de las preguntas. Gracias. Muy bien. Creo que terminamos con la primera etapa de lo que es la fase de preguntas. En vista de que en mi caso como presidente estoy considerado como titular, ¿no? Como moderador, voy a pasar al último lugar, pasando al doctor Gilmar León para que haga la respuesta, haga las preguntas correspondientes para su evaluación. Adelante, doctor Gilmar. Gracias, señor presidente. Señorita graduanda, ¿cómo así surge la idea de hacer este estudio? O sea, ¿qué antecedentes usted ha notado, digamos, no, rasgos importantes de este fenómeno para, digamos, traducirlo en una tesis? Sí, ingeniero, se ha observado la dificultad y no se han obtenido los resultados en la aplicación o en la implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID en las empresas, ¿no? Puesto que en un inicio ha salido de control y los trabajadores no tenían esas costumbres, esa cultura en el aspecto sanitario. Entonces, por lo cual ha habido muchos cierres de minas, paralizaciones y multas, ¿no? Entonces, a raíz de toda ese panorama, de esa situación problemática,
he visto de que no había una metodología que pueda hablarnos sobre una adecuada implementación de este plan. A raíz de ello surge esta investigación. Ya. Usted notará, a veces hay que hacer un proceso de empatía, digamos, ¿no? Si usted hubiera sido empresaria, se tiene, digamos, dirigiendo una unidad operativa en minas, por decir de, qué sé yo, 300 trabajadores, ¿de qué manera usted, o bajo qué condiciones usted contrataría una consultora para este trabajo de lo que es prevención y vigilancia? Claro, como toda empresa, siempre buscamos cuáles han sido los resultados, ¿no? En este caso de una empresa especializada para implementación, si ha tenido resultados positivos en las implementaciones anteriores que ella ha realizado, ¿no? Claro, pero usted, ¿qué perfil de consultora establecerías para proveerte para este trabajo de prevención y vigilancia? Claro, las empresas implementadoras de sistemas integrados de gestión, que es, en este caso, hablando de Grupo IETSA, que se dedicaba antes de la pandemia, constantemente este tipo de empresas suelen estar actualizándose, ¿no? Ya que uno de los principios de las normas internacionales, que es en lo que se basa, o en las normas más altas de gestión, es en la actualización del contexto, pero el contexto es variante, siempre está cambiando. Entonces, frente al nuevo contexto que se está viviendo por el COVID, ha habido un cambio más drástico, ¿no? Entonces, para lo cual se ha tenido que buscar un soporte y se ha tenido que buscar una manera de revertir todo eso y poder dar los servicios necesarios para poder, en corto plazo, hacer la adaptación de toda la organización a este nuevo contexto. Ahora pasemos al lado de los trabajadores. Usted que ha estado siempre involucrado en este tema de consultorías, servicios a la minería, ¿cómo nota usted en su comportamiento del trabajador en este momento? O sea, luego de este proceso de confinamiento que se inició el año pasado, ¿no? Y que paralizó a las empresas, a muchas empresas mineras, ¿no? Y digamos, ¿qué va a ser el efecto de estos trabajadores? O sea, ¿se amoldan o no se amoldan? ¿Cómo sería? Ok, gracias por su pregunta, ingeniero. Se ha observado bastante resistencia de los trabajadores, ¿no? Si de por sí ya de los ingenieros, supervisores, hasta de las mismas gerentes de cada organización, ha habido resistencia, porque no siempre, como usted sabe, como mineros, la preocupación es la producción, ¿no? Entonces, esta nueva contexto ha generado que haya más inversión, que haya disminución en la producción, pero para la continuidad operativa. Entonces ha sido si ya de por sí el trabajador antes se le decía usa tu respirador, usa tus lentes, usa tus equipos de protección personal, y se ha tenido siempre de alguna forma incidentes y accidentes de este tipo, aún más ahora con esta emergencia sanitaria, han tenido que tener más cuidados, más protección, mayores distancias sociales, o sea, el contexto ha cambiado y ha sido bastante difícil para ellos, y eso se ha visto reflejado en la cantidad de contagiados que ha habido. No ha habido el control. Y también de la parte de la supervisión, no ha habido el interés, ¿no? No ha habido interés porque estaban bastante mentalizados en producción, ¿no? Entonces, hasta que ha venido la paralización de estas actividades, las multas que los ha obligado a tener que retroceder en estas acciones antes tomadas para poder tener continuidad en las actividades, ¿no? Ya con menos producción, pero que haya continuidad. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Muy bien. Pasamos a continuación con las preguntas del maestro Mario Salazar. Adelante, maestro. Gracias, señor presidente.
A ver, bachiller Shashenka Quispe. A ver, sobre lo último que usted acaba de decir, antes de que me olvide, quisiera hacer la siguiente pregunta. Usted dice que después de aplicar, digamos, su trabajo de investigación, se ha sacado la siguiente premisa, ¿no? De que más vale menos producción y más seguridad, enfocando, digamos, en el coronavirus. ¿Usted cree de que digamos, una recomendación válida para una empresa especializada en el cual usted ha hecho su trabajo de investigación? ¿Usted cree que eso es lo adecuado, recomendarle a una empresa especializada, una empresa creada con fines de lucro, decirle, produzcan menos, pero con más seguridad? Esa sería mi primera pregunta. Adelante, bachiller. Ingeniero, como le comentaba, al inicio, cuando justo mostraba en el primer gráfico, ¿no?, de la exposición, y hay un status quo, entonces una forma de vivir antes de la pandemia. Y como ustedes observaron, para la introducción de las nuevas prácticas se genera un caos, se genera cambios, se genera dificultades. Entonces, en ese momento donde el personal está adaptándose al nuevo cambio, definitivamente tenemos que reforzar los procedimientos para después nuevamente subir, pero ya no en un status quo anterior, sino en un status quo nuevo, con una nueva mentalidad. Y bajo eso se recupera tanto la producción y la seguridad, pero con un nuevo cambio de visión y de mentalidad, de forma de vivir, ¿no es cierto? Entonces, es temporal. Un cambio, una dificultad, tiende a tomar acciones correctivas, preventivas y de adaptación, para luego obtener ya, el nuevo status quo, para recuperar todo lo que se haya podido perder en el camino, ¿no? Pero ya con personal preparado, con personal con nueva mentalidad, para conseguir lo que es toda empresa minera, quiere un margen bruto bueno, ¿no? Entonces, que la inversión que se está haciendo al final no supere los beneficios que se puede tener o que se debe tener. Al final se debe obtener tanto seguridad y producción, se debe llegar a nivelar, ¿no? Bien, claro, con lo que usted dice al último, yo creo, entiendo de que sí, pues hay que producir con seguridad, ¿no? Esa es la idea. Imagínese usted una empresa, indicar a cualquier empresa que baje sus niveles de ingresos es condenarlo, digamos, a la quiebra. Bien, la segunda pregunta, a ver, John Kotter, si bien es cierto, es un ingeniero, pero él se especializó digamos, en administración. Y ¿podría usted darme una pequeña biografía, digamos, de John Kotter con respecto a su trabajo digamos, en el campo que usted está tratando? Claro, definitivamente, ¿no? Justo también hablando de los antecedentes, o al inicio de la pandemia, no se estaba utilizando, o no tengo conocimiento mucho de que se haya estado utilizando esta metodología en el sistema de gestión de seguridad de las empresas mineras, sino en otros trabajos, en el tema más administrativo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en el sector minero también se lleva la administración, ¿no? Como parte en todas las áreas de la organización. Puesto de que esta metodología o esta investigación estaba diseñada para poder demostrar que esta metodología también es bastante útil y con buenos resultados en la aplicación de estos tres procesos, también en la industria minera. Entonces,
viendo este modelo y sobre todo también yo me desempeño en el área de seguridad y salud ocupacional, ya de alguna manera yo también ya venía aplicando esta metodología, ¿no? No bajo la estructura tal cual es la metodología Kotter, pero dado a los conocimientos y la experiencia que yo tenía también, y dado a los resultados que estaba obteniendo, entonces dije, ¿por qué no? Esta investigación puede servir para reforzar este momento crítico que está viviendo no solo la industria minera, sino todas las organizaciones, ¿no? Entonces, por eso es de que he tomado en cuenta esta metodología. Maestro Ya, Salazar. conforme. Tengo la siguiente pregunta, va con lo siguiente, Bachir. Tengo en mis manos aquí el reglamento de seguridad y salud ocupacional y usted ha tomado como referencia bibliográfica este documento. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿no? A ver, de acuerdo a lo que ha analizado, y teniendo en cuenta de que estamos, digamos, en esta pandemia del coronavirus y no hay una solución, es más, este sistema político no permite que ni siquiera las empresas privadas que tienen su propio dinero no podrían comprar, importar la vacuna, pero políticamente no lo quieren. Entonces, ¿cuál sería su aporte? A ver, o sea, mejor dicho, ¿qué artículo de este reglamento usted ha tomado como referencia, que lo ha estudiado bien y plantea usted alguna modificación a este artículo? ¿Usted sugiere que se podría incrementar, modificar, mejorar? ¿Qué artículo de este reglamento? Adelante. Sí, bueno, estamos hablando de que este reglamento nos habla en forma general también del cuidado de la salud de los trabajadores. Entonces, ya de alguna manera, todas las empresas tienen un sistema de gestión, si no es tan básico o ya en otros niveles, implementado. Por lo que ya dado el tipo de empresa, el tipo de servicio que brinda, porque no todas las empresas mineras brindan el mismo servicio, entonces se recurre a justamente plasmar en el plan anual de seguridad todos los mecanismos, ¿no? Bajo las cambiantes formas del contexto, que en este caso es del COVID-19, para reformular las acciones a tomar, ¿no? Apoyados, que todos pues tienen un área sanitaria también, apoyados con el área de seguridad y salud ocupacional para poder enfrentar estos problemas. Entonces, lo que nos dice la norma o lo que nos dicen las leyes, en realidad son bastante generales, porque las empresas, hay un sinfín de condiciones que las diferencian entre ellas. Por eso es de que se tiene un área pues, de seguridad especializado para justamente tomar un enfoque de la empresa, del contexto, de la economía que se maneja, para poder reestructurar o estructurar para la implementación y llevar a cabo la gestión de seguridad. Y ya, ingeniero, quería hacerle esta última pregunta. Ingeniero Sashenka Kisperana. A ver, ¿cómo se siente usted más cómodo, digamos, que le digan ingeniero o ingeniera? Adelante. La verdad es indistinto para mí, ingeniero o ingeniera es igual para mí. Me alegro, porque con esto de con la equidad y todas esas cosas, un poquito que se targiversan las cosas. Y yo creo que al final estamos de acuerdo, ingeniero. Gracias, señor presidente. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Creo que pasamos a la etapa de la tercera pregunta que me corresponde. Bien,
Chesenca. Realmente ya prácticamente nos estamos volviendo a ver de mucho tiempo, ya Sí, como profesional, como colegas. Te felicito por ya llegar a este nivel. gracias. Entonces sabemos como no, para una conversación, para mí prácticamente esto es como una conversación ya a nivel de profesionales. ¿Cómo podemos, que yo quisiera saber, ya te conocí como estudiante, pero ahora a nivel profesional, ¿dónde está laborando? Debe así concretamente tu pequeño currículum de profesional. Ok, ingeniero. Bueno, estuve por varias unidades mineras, estuve por Condestable, estuve en Buenaventura, estuve en San Rafael, estuve en Yauriyacu, estuve en Las Bambas. Actualmente he abierto o estoy en una consultoría que justamente es en la que se basa mi tesis, Grupo YETSAC. Es una consultora donde también pretendo incursionar y hemos incursionado también en el tema de construcción porque mi familia es también de ingenieros civiles industriales, entonces tanto en lo que es construcción y minería, ¿no? Entonces ahora por el tema de pandemia estamos con los servicios de implementación en los sistemas integrados de gestión y ahora también con lo que es en la implementación de esta metodología en los planes de vigilancia. Muy bien, te felicito realmente que has avanzado bastante. Creo Gracias. que es un orgullo primeramente para la Universidad del Centro y sobre todo tu familia se debe sentir bastante feliz y orgulloso por tu desarrollo profesional. Bien, Gracias. dentro de tu exposición, hemos, para mí lo más importante es, con un momento yo escuché que, digamos, para aplicar cualquier sistema, cualquier cambio, hay resistencia. Y la resistencia efectivamente se da a todo nivel, a nivel de gerencia hasta el último trabajador, cuando uno quiere implementar un sistema de mejora. En este caso, por ejemplo, yo escuché que la eliminación, en esta etapa de la eliminación del status quo, que es clave. ¿Cómo ustedes han visto, cómo han aplicado, o cómo entiendes esto, eliminación de status quo? Que todo, desde la gerencia hasta el último trabajador, se deben comportar a un solo nivel. ¿Cómo lo ves eso? Ok. Justamente, ingeniero, a la pregunta que me hacía inicial, cuando he iniciado la carrera profesional, se notaba, ¿no? O se veía estas diferencias, quizá el no involucramiento de la gerencia con los trabajadores, y era un problema que observaba. Entonces, opté yo o empecé a desarrollarme en el área de seguridad, y ese fue mi foco, ¿no? Mi visión de que teníamos que estar involucrados. Tenía que buscar la manera desde el último trabajador hasta la gerencia general para que el plan o mi gestión fuera buena. Por lo que, bueno, de esa manera el trabajo en seguridad se da a conocer. Ya de por ende, sabía que eso era clave para poder implementar esta metodología también, por lo que ya uno va desarrollando esa habilidad, ¿no? De persuadir tanto a todos los trabajadores, a las personas con las que uno trabaja. Entonces ya yo venía trabajando con un plan también, el cual ya se va elaborando a mayor amplitud. Entonces, definitivamente siempre en una empresa se busca, ya se sabe que va a haber resistencia, entonces se identifica a esas personas, nos apoyamos, también se identifica a los líderes, ¿no? Esas personas con capacidad de influir, se ve el aspecto psicológico de tanto de los trabajadores como de la gerencia para poder unificar en un solo equipo, ¿no? Bajo un plan. Entonces, luego sobre un desarrollo se consigue el apoyo o el respaldo en tu gestión. Y entonces, de esa manera, ya da a funcionar una buena gestión de seguridad, ¿no? Muy bien, pero a ver, eso dicen los libros, eso dice la parte teórica. Ustedes han puesto en práctica, por ejemplo, la gerencia ha bajado al nivel de los trabajadores, han bajado, o los trabajadores desde luego se sentarían, digamos, si eliminan el statu quo,
el trabajador se sentiría más orgulloso y más feliz cuando trata de tú a tú a los gerentes. Pero el gerente muchas veces, por el cargo que ocupa, se limitan a acercarse al personal. ¿Cómo o qué estrategias ha manejado en la cuestión práctica? Si actualmente ya estás aplicando esto, ¿cómo está funcionando? Eso lo más importante es la interacción entre las personas, mantenerse a un mismo nivel de tal manera que la producción, pues tú sabes, en Mina lo has dicho, la producción es primero y no pueda disminuir. ¿Qué estrategias has manejado o estás manejando para que el gerente, a la fecha, cómo está con los trabajadores? Ahí se confunden, no se confunden, comparten, no digamos, las mismas costumbres, los mismos ambientes de trabajo. ¿Qué están haciendo actualmente? Claro, como le mencionaba, ¿no? Desde un inicio, desde que uno ingresa a una organización, uno va con un planteamiento de cómo uno trabaja para desempeñar la gestión. Entonces se consulta y se habla desde la gerencia. Esta es mi organización, de esta manera yo trabajo y yo necesito su aporte en tales cosas, de esta manera, de esta forma. Si están de acuerdo, entonces yo también voy a trabajar, ¿no? Porque si no va a ser bastante difícil trabajar cuando no hay respaldo de la gerencia. He iniciado ese cambio cuando iba a las empresas y desde un principio ya ellos también sabían de lo que tenían que hacer, también les daba, no era muy cargado tampoco pues la participación de ellos, pero sí puntual, necesario y sobre todo estratégico. Y el por qué, ¿no? Entonces había un plan, aparte se había conseguido en las empresas donde estuve, también la certificación en las normas integradas de gestión, por lo cual me respaldaba en lo que yo también como profesional pedía. Y por eso, bueno, hasta el momento de hoy no he tenido una negativa de la gerencia, ya cuando yo iba definiendo una forma de trabajo, entonces ya sabían qué es lo que yo iba a pedir. No iba en vacío, ¿no? Ya averiguaba cómo era la empresa, cómo funcionaba, cómo era la gestión de la compañía, ya iba con ese conocimiento. Y con todo eso, basándome también en las normas legales, en la experiencia que yo tenía, he recibido ese apoyo, ¿no? Desde un inicio. Entonces, más ahí no ha habido mayor inconveniente. Y con el tema de los trabajadores, también, nosotros somos el área de seguridad, pero tenemos inversión en todas las áreas, ¿no? ¿Qué ha habido? El área, por ejemplo, de recursos humanos, cuando venía un personal nuevo, quizá no sabía ni dónde iba a dormir, no sabía en dónde iba a trabajar, estaba más perdido en el espacio. Eso había identificado de muchas empresas. Por lo que yo tenía también, ya de ingreso nada más, como dice, poner los puntos básicos para poder empezar una gestión, que es lo que yo solicitaba, ¿no? Entonces, poco a poco uno se gana, al principio, a veces en algunas empresas encuentras el personal bastante reactivo, porque quizá el sistema anterior no ha sido tan bueno, ¿no? No se han preocupado por ellos, han trabajado como si no les importaba la vida de ellos, ¿no? Y cuando ya yo quería implementar la gestión desde la llegada, ¿no? Le recibía, ya vas a estar acá, o sea, esa preocupación, esa atención, se le daba las capacitaciones por todas las áreas, entonces se generaba un sentido de confianza. En base a eso la gerencia miraba buenos resultados, le gustaba eso, ¿no? Entonces con esa confianza te daba el apoyo, lo que uno solicitaba, ya decían, bueno, por algo le está pidiendo, porque ya en corto plazo se verían los resultados, y con mucha satisfacción apoyaban las ideas estratégicas que el área podía tener, ¿no? Muy bien, ya. Sabemos también que el comportamiento actitudinal es clave para el cambio y desarrollo de una organización. Muchas veces, como tú dices, para poder aplicar esto en cada etapa digamos, del método Kotter, probablemente había alguna resistencia. Cambiar a la gente de cultura. ¿Cómo este cambio ha afectado en la operación durante este proceso COVID? En la Sí, producción, en otras palabras. claro. Definitivamente, como usted sabe, ha habido la paralización de las organizaciones, por lo que solamente han estado en la unidad minera personal que desempeñaba actividades básicas, como es mantenimiento de la mina, ¿no? Básicos. Entonces ya no había producción y todo eso.
Ya paulatinamente, con el tiempo, han ido dándose permiso, ¿no?, para ciertas actividades para poder activar poco a poco el proceso económico. Entonces, el personal de todas maneras sí generaba un tema de incertidumbre, de preocupación, saber que no trabajar o no trabajar, lo que es la suspensión perfecta, todo eso, ¿no? Entonces se tenía también que dar esa confianza y esa calma de que sí se va a retornar, pero sí o sí se tenía que volver con otra mentalidad, con otras costumbres, y justamente eso también los ha golpeado, ¿no? Tanto a la parte supervisora, también a la parte de los trabajadores, por lo que de todas maneras sí o sí tenían que cumplir, ¿no? Tanto por su seguridad, por su comodidad, y por la necesidad de trabajo que también ellos tenían. Muy bien, Sashenka, gracias por la participación y creo que en estos momentos nos dejas, pero nosotros vamos a pasar al aula de evaluaciones con los jurados y nos esperas en el mismo aula, ya te estamos comunicando. A ver, Sashenka Quisperana, después de haber deliberado los jurados examinadores, ¿no? Tu exposición ha sido calificado y ha sido aprobado por todos y por lo tanto ya a partir de la fecha ya es maestra en gestión minera.